Cada mañana los pasos de Marcos sobre el cemento del estacionamiento sonaban distintos a los de cualquier otro. Uno firme, uno arrastrado, un ritmo que él ya no intentaba disimular. El frío de las 6 de la mañana le endurecía la pierna izquierda, y él lo sabía, y ajustaba el paso sin detenerse. Cargaba una mochila ligera al hombro derecho, porque aprendió temprano que el peso mal distribuido le costaba caro a la altura del mediodía. El trayecto desde el portón hasta su puesto duraba 8 minutos. Para sus compañeros, no llegaba a 4, pero Marcos salía antes y llegaba primero. 6 meses trabajando ahí, y ni un retardo en la bitácora, ni una falta sin justificar, ni una tarea de vuelta incompleta. Las luces fluorescentes del pasillo central ya las conocía por sus parpadeos. La tercera desde la entrada titilaba 2 veces antes de estabilizarse. Siempre. El olor a café industrial mezclado con aceite de maquinaria era la señal de que el turno anterior estaba cerrando, de que el día comenzaba en serio. Escuchaba las máquinas encenderse en cadena, ese rumor grave que subía desde el piso y le vibraba en las suelas, y algo en él respondía con calma. Cuando finalmente llegaba a su estación, acomodaba sus herramientas en el orden exacto que había establecido desde la primera semana, sin apuro y sin error. Se sentaba, acomodaba la espalda, tomaba aire despacio. Afuera, en el pasillo, los compañeros todavía se saludaban, se contaban el fin de semana, se reían de algo que él no alcanzaba a escuchar. Marcos ya estaba listo. Tenía 29 años cuando entró a ese almacén de distribución en el turno de tarde, con el contrato firmado y una rodillera ortopédica bajo el pantalón de trabajo. La secuela de un accidente a los 16 le había dejado la pierna derecha con movilidad reducida. Caminaba, pero no corría, y las superficies irregulares le costaban más que a otros. Lo mencionaba cuando era necesario, y no volvía sobre ello. Su trabajo consistía en verificar pedidos, escanear códigos y registrar salidas en el sistema antes de que los camiones partieran a las 8 de la noche. Era un trabajo de pie, con turnos de 6 horas, en una nave donde el frío de las cámaras llegaba hasta la zona de carga y el ruido de las carretillas no paraba. La primera semana, Javier lo encontró parado frente a los casilleros sin saber cuál le correspondía, y lo llevó hasta el número correcto sin que se lo pidiera. Tenía una risa fácil y hablaba de fútbol con la misma energía con que explicaba dónde guardaban los formularios de incidencia. En esos primeros días, otro compañero le reservó una silla cerca del escáner sin decir nada. Simplemente la puso ahí. Una mujer del turno de mañana, que salía cuando él llegaba, le explicó 2 veces el sistema de registro, sin mostrar impaciencia. El ambiente tenía esa temperatura, que no es exactamente amistad, pero se le parece. Una cordialidad funcional que en ciertos momentos se sentía genuina. Él lo absorbió con cuidado al principio, midiendo cada gesto, como hace quien aprendió que la amabilidad no siempre dura. Pero las semanas pasaron sin incidentes y algo en él empezó a soltarse. No del todo, pero sí lo suficiente para dejar de llegar con la espalda tensa. Bajó la guardia. No como un error que se reprocharía después, sino como algo natural que le ocurrió sin que lo decidiera conscientemente. El lugar parecía seguro, y él le creyó a esa apariencia el tiempo suficiente para que doliera cuando resultó ser otra cosa. Al segundo mes, llegó el primer comentario mientras él cruzaba el pasillo con su carga habitual de carpetas. Alguien dijo en voz alta que caminaba como abuelo yendo al banco, y el grupo cercano soltó una carcajada corta, liviana,
del tipo que se disuelve rápido en el aire de una oficina. Él registró cada palabra. Siguió caminando. Dejó las carpetas sobre el escritorio y abrió el primer archivo como si el mundo fuera exactamente igual a 5 segundos antes. Pero algo se había tensado adentro, justo en el centro del pecho. Una presión pequeña que no llegaba a ser dolor y que tampoco terminaba de irse. Días después, vino el segundo. Alguien comentó con una sonrisa que ya conocía que qué suerte la suya, moverse menos, descansar más, tener el cuerpo en modo tranquilo todo el día. El tono era de broma. La intención era otra cosa, y él la reconoció con la misma claridad con que se reconoce el frío cuando entra por una ventana mal cerrada. Javier era casi siempre el punto de origen. Lanzaba el comentario con una facilidad que sugería práctica y luego se apoyaba en la sonrisa como quien pone las manos en alto después de disparar. La sonrisa era la cobertura. Era lo que convertía cada frase en algo que no podía denunciarse sin parecer exagerado, sin parecer alguien que no sabe tomar una broma. Él tragaba el impulso de responder. Lo sentía subir, caliente y concreto, y lo empujaba hacia abajo con una decisión que se repetía varias veces al día sin que nadie lo notara. Seguía trabajando. Eso era lo que hacía. Tecleaba, archivaba, respondía a correos, movía el cuerpo por el espacio que le correspondía con la misma exactitud de siempre. Pero algo en él había empezado a registrar, a guardar, a construir una memoria paralela que no compartía con nadie dentro de esas paredes. Contaba los comentarios sin proponérselo, como quien anota el clima aunque no sea meteorólogo, porque el cuerpo aprende a medir lo que el entorno le lanza con frecuencia. Nadie en esos 2 meses le había preguntado cómo se llamaba su condición, qué implicaba, qué cargaba él cada mañana solo para llegar y hacer su trabajo. Solo la usaban como material, como el ingrediente disponible para construir un chiste rápido que llenara el silencio entre una tarea y la siguiente. La primera vez que le pidieron cubrir un turno fue en la tercera semana, un martes, cuando un compañero del área de carga avisó que no podía entrar. Él dijo que sí, sin pensarlo demasiado, porque necesitaba el dinero y porque decir que no le parecía un lujo que todavía no podía permitirse. Ni no sé. Su cuenta bancaria había un saldo que no alcanzaba a cubrir el mes completo, y su madre esperaba el depósito de siempre antes del 15. No era una historia dramática. Era una aritmética simple y sin margen. Cubrió ese turno. Le pagaron. Y algo quedó registrado en el almacén sin que nadie lo dijera, en voz alta. A partir de ahí, cuando alguien necesitaba salir temprano o no podía entrar, el nombre que circulaba era el suyo. Él lo sabía y seguía diciendo que sí, pero no solo por el dinero, aunque el dinero importaba. También quería demostrar algo, dejar en claro que su rodilla ortopédica y su forma de moverse no lo hacían menos dispuesto que cualquier otro. Quería que su ritmo diferente no fuera leído como falta de compromiso, y cubrir turnos era la manera más directa de contradecir ese prejuicio sin abrir la boca. El costo llegaba después en casa, cuando se sentaba en el borde de la cama y sentía las piernas con un peso distinto al del cansancio ordinario. Era un dolor sordo que empezaba en la rodilla y subía despacio, y que él nunca mencionaba en el trabajo, porque mencionarlo hubiera sido darles razón. Con el tiempo, su disponibilidad dejó de ser una decisión y se convirtió en algo que los demás daban por sentado.
una obligación sin contrato que él mismo había firmado con cada sí que pronunció. Esa mañana Javier llegó al casillero con la misma facilidad con que pedía todo, sin preámbulo, sin deuda, reconocida. Le preguntó si podía cubrir su turno del sábado. Mencionó algo sobre un asunto familiar y esperó con la expresión de quien ya sabe la respuesta. El narrador sintió el impulso antiguo moverse en su pecho, ese reflejo de asentir antes de pensar, de suavizar el ambiente a costa de sí mismo. Dijo, ¿qué lo pensaría? Y Javier se fue satisfecho, como si el sí fuera apenas un trámite pendiente. 4. Horas después, el narrador doblaba hacia el pasillo lateral con una resma de documentos bajo el brazo cuando escuchó la voz antes de ver a nadie. Javier hablaba con otro compañero cerca de la puerta del baño, y el tono era el de alguien que lleva tiempo con ese material guardado. Lo que siguió no fue una palabra suelta, fue una imitación completa. El cuerpo exagerado, el paso arrastrado, un término que no admitía segunda lectura. El otro se rió con esa risa corta que no compromete pero tampoco detiene nada. El narrador no entró al pasillo. Se detuvo contra la pared, los documentos apretados contra el pecho, y escuchó lo suficiente para que no quedara ningún ángulo desde donde interpretar aquello de otro modo. No. Sintió sorpresa. Sintió el peso exacto de algo que había sabido desde el segundo mes y había elegido no nombrar, porque nombrarlo obligaba a actuar. La confirmación tenía esa textura fría de lo inevitable, de la verdad que ya existía antes de ser dicha. Siguió caminando hacia su puesto como si no hubiera escuchado nada, porque todavía no era el momento. Se sentó, acomodó los documentos, y durante un rato largo solo existieron sus manos moviéndose sobre el trabajo. En algún punto de esa tarde, sin que mediara ningún pensamiento elaborado, la decisión estuvo completa. Esta vez no cubriría el turno, y no habría explicación que lo suavizara. Javier se acercó al final del turno, con esa familiaridad nueva que él mismo se había construido sin... Permiso. No preguntó, confirmó. Daba por sentado que el fin de semana ya estaba arreglado, que solo faltaba coordinar la hora. El narrador lo escuchó terminar la frase y entonces dijo que no, sin rodeos, sin disculpas, sin el tono blando que Javier esperaba. Solo eso, que no podía. Javier parpadeó. Hubo un segundo donde su cara no supo qué gesto hacer. Luego intentó la broma. Dijo algo sobre que todos necesitaban echarle una mano al compañero, que así funcionaba el equipo. El narrador no respondió. Javier repitió la palabra flojo, con una claridad calculada, lo suficientemente alta para que dos personas en los puestos cercanos la escucharan, sin esfuerzo. Uno de ellos levantó la vista, sostuvo la mirada un instante y volvió a lo suyo. El otro sonrió hacia abajo, hacia el escritorio, como si la sonrisa pudiera pasar desapercibida. Nadie dijo nada. El narrador recogió sus carpetas, ajustó la correa de la mochila sobre el hombro y caminó de regreso a su puesto con la rodillera apretando el paso. Sentía el calor en la nuca, esa presión física que llega cuando el cuerpo registra el peligro antes que la mente lo nombre. Pero siguió, no porque no sintiera nada, sino porque había algo nuevo en ese silencio propio, una línea que acababa de trazar y que, por primera vez, no había borrado. 2 días después del episodio con Javier, alguien del área administrativa se acercó al puesto con un papel doblado en la mano.
Le dijo que el gerente quería verlo en su oficina antes del mediodía, sin explicar nada más, y se fue. Él se quedó sosteniendo el papel un momento, leyendo el nombre del gerente como si las letras pudieran darle alguna pista sobre lo que venía. No le dieron ninguna. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo delantero y siguió trabajando los minutos que le quedaban antes de ir. El pasillo hacia las oficinas administrativas era el mismo de siempre, con el mismo piso brillante y el mismo zumbido de los tubos fluorescentes. Pero esa mañana cada paso se sentía distinto, más pesado, como si el suelo registrara algo que él todavía no podía nombrar. En su cabeza empezaron a armarse los escenarios. Javier había hablado primero, había dado su versión antes que él pudiera abrir la boca. O alguien del área había reportado que se negó a cubrir, que generó tensión, que no trabajaba bien en equipo. La frase "no trabaja bien en equipo" era el tipo de argumento que podía crecer solo, sin que él estuviera presente para contradecirla. Pensó en los meses que llevaba ahí, en el ritmo que había construido con esfuerzo, en lo que cobraba cada quincena y para qué lo usaba. Pensó también en que su discapacidad nunca había sido nombrada directamente, pero siempre había estado ahí, flotando como un criterio sin decir. Si querían sacarlo, tendrían razones suficientes o inventarían alguna, y él sabía que en ese tipo de conversaciones raramente ganaba el que llegaba solo. Llegó a la puerta de madera oscura, con el nombre del gerente en una placa metálica pequeña, y se detuvo un segundo antes de tocar. Respiró despacio, juntó el aire que tenía, levantó la mano y golpeó 2 veces con los nudillos sobre la madera cerrada. El gerente lo esperaba sentado, con las manos juntas sobre el escritorio y una expresión que no anunciaba castigo. Le preguntó cómo había sido el ambiente en el turno de las últimas semanas, así, sin rodeos, como quien ya conoce la respuesta y espera confirmarla. Él tardó un segundo antes de responder. No supo si decir que bien, que regular, que dentro de lo normal, porque ninguna de esas palabras era exacta. Dijo que había sido complicado, y se quedó ahí sin agregar más. El gerente asintió despacio y mencionó las cámaras, no como amenaza, sino como dato, señalando que ciertas áreas del piso de trabajo captaban también audio en condiciones específicas. No explicó cuáles. No necesitó hacerlo. Algo en la forma en que lo dijo dejó claro que ya había escuchado cosas que él nunca imaginó que alguien escucharía. Sobre el escritorio había un folder delgado, cerrado, sin etiqueta visible. Él lo miró solo un momento, pero ese momento fue suficiente para entender que lo que contenía ya existía, ya estaba registrado, ya no dependía de su memoria ni de su versión. El gerente dijo el nombre de Javier antes de que él abriera la boca, y eso lo detuvo por completo. Dijo que tenían registros de varias semanas, que no era un incidente aislado, que el patrón era claro. Él escuchó esas palabras y sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No era alivio exactamente, ni satisfacción. Era algo más incómodo. La sensación extraña de descubrir que su propio malestar había sido documentado mientras él lo cargaba en silencio, creyendo que nadie veía nada. El gerente cerró la conversación con una frase breve y directa. Decir que no a cubrir un turno no era el problema. Nunca lo había sido, y eso no estaba en discusión. Él salió de la oficina con la cabeza llena de una información que reorganizaba cada semana anterior, cada turno cubierto, cada burla que creyó que se perdía en el ruido del almacén.
2 días después, Javier no estaba en el turno y su ausencia ocupó más espacio que su presencia. Alguien preguntó en voz alta dónde estaba, y otra persona respondió con 3 palabras que no necesitaron explicación. La información viajó por el área de carga, como viajan ese tipo de noticias, sin ruido, pero sin pausa. Para el mediodía, todos sabían que Javier había sido suspendido y que había una posibilidad real de que no volviera. Entonces cambiaron las miradas. No eran las mismas de antes. No eran las de la burla ni las del desdén. Eran algo distinto, más incómodo, como si él hubiera roto una regla no escrita que nadie había mencionado nunca en voz alta. Un compañero del turno de la tarde se le acercó cerca de los casilleros y le dijo, sin mirarlo del todo, que quizás el asunto se pudo haber manejado diferente. No dijo más. No hizo falta. El narrador sintió el peso de esas palabras asentarse en el pecho como algo frío y denso que no era culpa, pero que se le parecía mucho. El resto del turno transcurrió en el mismo galpón de siempre, con el mismo ruido de montacargas y el mismo olor a plástico y cartón húmedo, pero el aire tenía una textura nueva, más cerrada. Los silencios que antes eran neutrales, ahora tenían dirección, apuntaban hacia él. Nadie le dijo que había actuado mal. Nadie tampoco le dijo que había actuado bien, y ese silencio doble era más difícil de sostener que cualquier acusación directa. Cuando terminó el turno, recogió su mochila del casillero con los mismos movimientos de siempre y caminó hacia la salida por el pasillo largo que conocía de memoria. Sus pasos sobre el suelo de concreto sonaban igual que cualquier otro día, pero él cargaba algo que todavía no sabía cómo llamar. Esa noche llegó a su apartamento y no encendió la luz de inmediato. Se quedó parado junto a la puerta, con la mochila todavía colgada al hombro, escuchando el silencio. Algo en su pecho pesaba distinto. No era exactamente dolor, pero tampoco era calma. Se sentó en el borde de la cama y apoyó los codos en las rodillas, mirando el suelo sin ver nada concreto. La reunión con el gerente seguía, dando vueltas en su cabeza, las palabras, el tono, el escritorio ordenado como si nada hubiera sido urgente. Pensó en Javier y sintió un jalón raro en el estómago, algo parecido a la culpa, aunque sabía que no tenía sentido sentirla. Él no había hecho nada más que negarse, y sin embargo su mente seguía buscando el momento en que se había equivocado. Se levantó, fue a la cocina, llenó un vaso de agua y lo sostuvo sin tomar. Recordó cuántas veces había cubierto turnos sin que nadie se lo agradeciera. Cuántas veces había callado para no parecer difícil. El alivio estaba ahí también, quieto pero real, como cuando se suelta algo que se cargó demasiado tiempo. No era felicidad. Era más parecido a respirar hondo, después de mucho rato aguantando el aire. Dejó el vaso sobre la mesita, se recostó con la ropa puesta y entendió que lo que había pasado no lo había causado él, solo había dejado de absorberlo. El gerente habló durante varios minutos sin levantar la voz, con un tono que sonaba más a reconocimiento, tardío que a autoridad. Dijo que había revisado los registros de turnos, los mensajes internos, los patrones de los últimos meses. Mientras escuchaba, él notó que sus propias manos descansaban quietas sobre las rodillas, sin tensión, como si el cuerpo ya supiera que lo peor había pasado. El gerente admitió que debió intervenir antes, que las señales habían estado ahí y que nadie las atendió a tiempo.
No era una disculpa elaborada, era una frase corta y directa, y eso la hacía más difícil de ignorar que cualquier discurso. Javier no volvería al turno compartido, eso quedó claro, sin necesidad de detalles adicionales. Otros dos compañeros recibirían una llamada de atención formal por conductas documentadas durante el proceso. Él escuchó cada palabra con calma, sin sentir el triunfo que tal vez esperaba sentir en un momento así. Lo que sintió fue algo más parecido al cansancio que se suelta cuando uno deja de cargar algo por mucho tiempo. Salió de la oficina con el mismo paso con el que había entrado, sin apresurarse, sin necesidad de que nadie lo viera. Salir. El pasillo olía al mismo café de siempre. Las luces zumbaban igual. El mundo físico no había cambiado en nada visible. Pero algo en el peso del día era distinto, más liviano, como si el aire ocupara menos espacio dentro del pecho. Esa noche, de regreso a su departamento, Marcos se sentó en el borde de la cama, con los zapatos todavía puestos. La conversación con el gerente seguía girando en su cabeza, no como triunfo, sino como algo que necesitaba procesar despacio. Recordó el momento exacto en que dijo que no cubriría el turno de Javier, y cómo su voz no tembló. Había esperado sentir culpa, esa presión familiar que llegaba cada vez que ponía un límite en cualquier lugar. En cambio, lo que encontró fue una especie de silencio interior, quieto y sostenido, como después de cerrar una ventana que llevaba años abierta. No era arrogancia lo que había sentido al negarse. Era algo más parecido a reconocer el peso exacto de su propio nombre. Durante años, había aprendido a compensar la incomodidad ajena con su disponibilidad, como si su presencia necesitara justificarse constantemente. Se quitó un zapato y lo dejó caer sobre el piso de madera. El sonido fue pequeño, pero en ese cuarto silencioso resonó. Pensó en todas las veces que había dicho que sí cuando el cuerpo ya le avisaba que estaba en el límite. Protegerse no era lo mismo que abandonar a los demás. Esa distinción, tan obvia para otros, a él le había costado años entenderla. La discapacidad le había enseñado a leer el cansancio con precisión quirúrgica, pero nunca le habían enseñado que escucharla era un derecho. Miró sus manos abiertas sobre las rodillas y notó que no las tenía apretadas, como solía cuando algo pendiente lo mantenía en alerta. Decir no había sido, por primera vez, un acto que no necesitaba defenderse ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. Marcos durmió esa noche más horas de las que había dormido en semanas, sin pastillas, sin el techo, girando sobre su cabeza. Por la mañana se afeitó despacio, mirándose en el espejo sin apartar los ojos, algo que antes evitaba sin saber bien por qué. Preparó café, lo bebió caliente, sentado, sin revisar el teléfono cada 30 segundos como si esperara una amenaza. Cuando llegó al trabajo, el pasillo tenía el mismo olor a desinfectante de siempre, pero sus pasos sonaban distintos, más asentados sobre el suelo. Nadie le hizo un comentario en la mañana, y ese silencio no le pesó como antes, sino que simplemente fue silencio. A mediodía, uno de sus compañeros se acercó a pedirle ayuda con un reporte, con una naturalidad que no tenía nada de extraordinario, y eso fue exactamente lo que Marcos necesitaba. No un gesto grande ni una disculpa elaborada, sino ser tratado como alguien cuya opinión valía sin que nadie tuviera que recordarlo. Esa tarde completó su turno sin que nadie le pidiera quedarse más, y él tampoco ofreció quedarse. Recogió su mochila,
Se despidió con un gesto breve y caminó hacia la salida con el mismo paso con el que había entrado. Afuera, el aire de la calle tenía ese peso tibio del final del día y Marcos lo respiró sin prisa. Había aprendido que el respeto no siempre llega con fanfarria. A veces llega cuando uno deja de pedir permiso para ocupar el espacio que ya le pertenece. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.